roles más importantes en el mundo del cine es el del director de fotografía. Hoy en Dejando Huella conoceremos más acerca de uno de ellos. Comunicólogo, cineasta y director de fotografía, hoy en Dejando Huella conoceremos a César Hernández, un egresado destacado de Unitec, quien ha realizado sus estudios y a la vez trabajos de producción audiovisual que han marcado su vida como profesional. Escuchemos más acerca de sus inicios. Mi nombre es César Hernández, soy director de fotografía y director para cine y TV. Y decidí estudiar esto porque, bueno, es una historia que data de hace algunos años, y es que cuando estaba pequeño asistía a una iglesia, y en esta iglesia empecé apoyando como el área audiovisual, como retroproyectores, filminas y un montón de cosas de esas que se ponen como en las iglesias evangélicas. Y poco a poco me fui dando cuenta que me gustaba eso. Había una computadora que empezamos a como trastear con un amigo y tratar de hacer como presentaciones y PowerPoints, y después PowerPoint se nos quedó pequeño y tratamos de usar Flash y tratamos de usar otras cosas así de forma muy empírica. Pues la primera clase que a mí me llamó la atención muy al inicio de la carrera fue la clase de fotografía con el ESI. Ella es como una mentora, y no tanto por la técnica. Incluso al día de hoy yo me considero una persona que está basada, digamos, mucho en la técnica, pero ella más que técnica, ella lo que te enseñaba era el amor, digamos, el amor por lo que haces. Pero realmente hasta que estás afuera, hasta que alguien te esté pagando, hasta que alguien te está como realmente regañando por las cosas que estás haciendo y te esté como también como motivando y apoyando y diciendo y como forzando a que hagas las cosas bien, hasta ese momento es donde empecé a sentir, digamos, que estaba como haciendo las cosas. Recordemos uno de los trabajos de producción audiovisual de César en el país. Bueno, en el tiempo que tengo de trabajar he sido partícipe de diferentes tipos de proyectos audiovisuales que van desde fotografía fija hasta también video y cine, ficción, documental, videoclips, un poco de videoarte. Recientemente terminé la que sería la cuarta película en ficción. En la primera estuve como primer asistente de cámara y en las otras tres como director de foto. Entre ellas, alguna mencionar tal vez Morazán, que fue la segunda película que hice. Y de ahí mucho documental, bastante documental a lo largo de todos esos años. El proyecto que más he disfrutado, dentro de ellos, por ejemplo, está obviamente la película Morazán, pues más que todo por todo el trabajo, por toda la gente que estuvo, por todo el tiempo, y fue una muy buena experiencia. Por ahí hicimos un comercial de Visa también para el Mundial de Brasil, que estuvo muy interesante, porque éramos 32 cineastas de diferentes partes del mundo. Y honestamente, desde los primeros trabajos hasta ahora, hay muchos que dan vergüenza, digamos, cuando los ves, desde cosas que están en la universidad o primeras fotografías, cosas que vos decís como, ¿cómo pude haber escogido esto? ¿Cómo pude haber cobrado por esto? ¿Cómo pude haber sido? Pero igual, o sea, la verdad es que dentro de todo, bien o mal, uno estaba aprendiendo. Ya las cosas se van viendo un poco más como yo deseo que se miren, un poco más a las referencias que tengo, a las cosas como a los cineastas, digamos, que admiro, pero sé que todavía falta un montón. En septiembre del año 2017 se estrenó una de las películas más esperadas por el cine nacional, Morazán, dirigida por el cineasta Hispano Durón. Como parte de esta producción tenemos a César Hernández, quien fue el encargado de plasmar en pantalla los planos y movimientos de cámara, junto con iluminación como director de fotografía. Yo llegué a formar parte del equipo de producción de Morazán básicamente porque he tenido una muy buena relación con la productora, que en ese caso es Ana Martín. Y bueno, Ana me llamó y me dice, mira, tengo este proyecto, yo ya estoy metida, quiero que vos trabajes con nosotros, es sobre esto. Y desde que me dijo, sí, ¿es de Morazán? Sí, dale.
y lo queremos hacer bien, va a haber presupuesto al parecer, entonces de entrada dije sí, me gustó el reto, me gustó que era algo que no se había hecho aquí en la región y así fue como inicialmente, digamos, comenzaron las pláticas. Es una película que se hizo honestamente con un presupuesto que si lo ves en la región o en Latinoamérica es un presupuesto muy bajo para el país. Entonces creo que fueron las primeras peleas, era sobre los presupuestos, sobre hacer entender a los productores y sobre los tiempos, a los productores generales en específico. Ya una dificultad pues creativa también, digamos, como de cómo poder contar bien esa historia, cómo poder contar una historia de época, cómo remontarnos a ese tiempo y que la gente se la crea. Hay que tratar de ser como muy cuidadoso con eso y hasta este momento pues sí creo que pues, se cuidó bastante. O sea, fueron como 6 meses de preproducción en los que pues vimos muchas referencias de películas que se remontaban a la época en Latinoamérica, ver mucha pues pintura, ver muchos grabados que consiguieron, pues, el director de arte consiguió grabados de la época. Entonces sobre esa interpretación llegamos a un estilo y a cómo queríamos que se contara la película. El director es una persona que pues está muy influenciado por el cine de Hollywood, digamos de los 70, de los 80. Mi aporte principal en cuanto a la luz, yo le dije, esta peli tiene que ser una película oscura, tiene que ser una película contrastada, tiene que ser una película con luz así, 3/4, a veces una sola luz que entre por la ventana. Y él accedió, trabajamos mucho en estudio, pero al estar en estudios y con el tipo de cámaras con el que filmamos, que era como muy sensible a la luz, pudimos lanzar luces muy pequeñas. O sea, básicamente toda la película se filmó con luces LED y con luces de tungsteno, de 1000 watts, digamos, un par de luces de esas. Y de ahí, con poca luz, pudimos hacer luz que se mirara muy fuerte, muy dura. Gracias por acompañarnos en Dejando Huella, un espacio dedicado para destacar el trabajo de los alumnos egresados de Comunicación Audiovisual en Unitec.